Hoy decidí grabarles la clase correspondiente al orden hemíptera. Va a estar grabada en tres partes. Iniciamos con el suborden Auquenorrinca y después de que puedan ver todas las clases, nos vamos a juntar un día, el que ustedes puedan, para que puedan evacuar las dudas. O si no, la otra opción, que después les voy a poner en el grupo que elijan, es que me vayan haciendo consultas y vamos armando las respuestas. Pero a mí me parece que lo mejor es poner un día para ahí charlar este orden entre todos. Bueno, paso a compartir pantalla. Bueno, dentro de las características generales que tiene este orden, es que su nombre, hemípteros, proviene del griego, que hace referencia al tipo de alas que que presentan los insectos que se encuentran dentro de este orden, del griego hemi, que significa medio, y terón, ala. Es decir, que presenta el ala dos tipos de características, una zona endurecida y una zona membranosa. Otras características que tienen los insectos que se encuentran dentro de este orden es que presentan las antenas filiformes, tienen ojos compuestos, cabeza pequeña, un pronoto desarrollado en forma trapezoidal o hexagonal, un mesonoto o escutelo que es triangular, en algunas familias está más desarrollado que otros, y bueno, y las alas presentan, el primer par de alas presenta una zona endurecida que está dividida en secciones, como la primera es la clava, la zona del embolio y la zona de la cuña. Y el extremo del ala es membranosa. También en algunos casos podemos llegar a observar, principalmente en la familia Pentatomida, que los tergitos laterales en algunas de especies. Bueno, otra de las características que presentan los insectos dentro de este orden es que son hemimetábolos, que tienen metamorfosis incompleta. La reproducción es sexual, ovíparos en su mayoría. Presentan posturas epifíticas sobre las superficies vegetales, como podemos ver en este ejemplo de la chincha de la alfalfa. Pasan por 5 estadios ninfales. Las ninfas presentan distintas coloraciones que son diferentes al adulto, y entre el tercer y el quinto estadio ninfal aparecen los esbozos alares, como pueden ver acá. Durante los primeros estadios son gregarias, y esto está asociado más bien a la captación de humedad por las ninfas. Presentan un tipo de aparato bucal, picador-suctor, que se caracterizan por poseer piezas modificadas en forma de pico o rostro. Están adaptadas para perforar y succionar los líquidos de plantas y animales. En el caso de, acá tienen un ejemplo de Piezodorus gildini, donde podemos ver las mandíbulas y maxilas transformadas en estiletes y el gran desarrollo del labio denominado rostro, que ustedes ya lo vieron con la profe Diana. En el caso de los insectos predatores, presentan el estilete eh, de 3 segmentos adaptados entonces para succionar los jugos de los animales. Y bueno, y pueden ver cómo en este videito, cómo una chinche se está literalmente tomando, eh, succionando en un cultivo de soja principalmente. ¿Mm? Bueno, según el tipo o desde dónde se proyecta el rostro, podemos dividir, digamos, dentro de estos subórdenes, al dentro de este orden, a 3 subórdenes. Heteroptera, donde el rostro se ubica en la parte anterior de los ojos. Después tenemos el suborden Auquenorrinca, donde el rostro se ubica en la parte posterior de los ojos, y el suborden Esternorrincha, desde donde el rostro se ubica em, a la altura de las coxas del primer par de patas, como podemos ver en esta imagen de un pulgón. Entonces, según desde dónde se proyecta el pico rostro, no podemos nosotros ubicar em, a qué suborden pertenece, digamos, este insecto. Los tipos de daño que ocasionan causan 2 tipos de daño, un daño directo y un daño de tipo indirecto. El daño directo produce principalmente clorosis, deformaciones o marchitez, por ejemplo, en el caso de eh, la enfermedad azul que transmiten los pulgones al cultivo del algodón. Y en el caso de los daños de tipo indirecto,
Son principalmente vectores, transmisores de virus o enfermedades, por ejemplo, en el caso de Dálvulus, asociadas al achaparramiento del maíz. Y también en el caso de las chinches, que es la inyección de toxinas. Bueno, entonces, dentro de este suborden, nosotros vamos a abarcar en este teórico al suborden Auxienorrincha, donde están ubicadas las chicharras y chicharritas. Y posteriormente, en las clases siguientes, como les decía, vamos a tocar el suborden Esternorrincha, donde vamos a hablar de pulgones, mosca blanca y cochinillas, y el suborden Heteroptera, que en general vamos a hablar de las chinches que afectan al cultivo de soja. Como objetivo de esta clase va a ser reconocer las principales familias y especies de interés agronómico dentro de cada suborden. También reconocer especies que sean de interés agrícola con sus daños y los síntomas dentro de un cultivo. Y distinguir aquellos aspectos más relevantes de su manejo que nos podrían servir para nuestro futuro. Entonces, el suborden Augenorrhyncha se caracteriza porque son insectos móviles, son buenos voladores, y en el caso de las chicharritas son inquietas o saltarinas. Dentro de este suborden se encuentra a la familia Cicaridae, que son lo que conocemos nosotros como las cigarras o chicharras. Estas poseen un aparato bucal de tipo picador-suctor, tienen antenas cetáceas, como pueden ver acá. Nosotros solamente vamos a ver en la teoría, en este caso, a las chicharritas que tienen el régimen alimentario fitófago. No vamos a estudiar ahora a los predatores. Tiene metamorfosis incompleta de tipo hipometábola porque se desarrollan principalmente en el suelo. Poseen 3 pares de patas caminadoras y las alas son membranosas. Entonces, como ejemplo, si bien en Argentina no encontré información que nos pueda ubicar, digamos, en la especie donde las chicharras argentinas son plaga, Em, sí podemos tener como ejemplo en cultivos de olivo de España, la chicharra ocasiona daños eh, al alimentarse y también al oviponer la hembra sus huevos en las ramas. Estos huevos, una hembra puede poner hasta 50 huevos en su vida. Estos huevos, como pueden ver acá, son de una coloración blanquecina, arriñonada, miden 0,6 milímetros de largo y son depositados en las nervaduras y en los tallos donde no pueden ser visibles a simple vista. Una vez que emergen las ninfas, se tiran al suelo donde pasan, digamos, sus distintos estadios ninfales durante un periodo prolongado de tiempo, que en algunos casos pueden ser meses hasta muchos años. Cuando tienen las condiciones adecuadas, el último estadio ninfal sube a la superficie y allí emerge el adulto. Entonces, como tipos de daños que pueden ocasionar estas chicharras, al alimentarse, los adultos se alimentan preferentemente de ramas, lo que hacen es succionar la savia mediante su estilete y provocan en el olivo esta mancha tipo aceitosa que tiene una mancha blanca en el centro. También, como les decía anteriormente, las hembras al oviponer en brotes depositan sus huevos y esos brotes posteriormente se secan. También las ninfas se alimentan de los fluidos de las raíces, pudiendo también ocasionar daño. Entonces, en Argentina, el daño referido a las chicharras es principalmente sobre especies arbóreas locales, digamos. Bueno, dentro de este suborden también encontramos a la chicharrita del maíz, Dalburus maíris, entonces, que pertenece al orden Hemiptera, suborden Augenorrhynca, familia de los cicadélidos. Es un insecto pequeño, como pueden ver acá, de 3 a 4 milímetros. Tiene el cuerpo segmentado en cabeza, tórax y abdomen. Em, la característica principal de los cicadélidos es que presentan en las tibias 2 hileras de espinas. Eso me dice a mí que yo estoy ante una especie de cicadélido. Presentan alas translúcidas, como pueden ver en la imagen, que sobrepasan el abdomen, como se ve acá. Otra de las características que me sirven a mí para distinguir a Dálvulus de otras de las especies de cicadélidos que podemos llegar a encontrar asociados al cultivo de maíz es que
presentan en la corona o vértice de la cabeza dos manchas o máculas de coloración negra, que tienen o están rodeadas de un halo blanco, como pueden ver en la imagen. La cabeza tiene una forma como de flecha y presentan un aparato bucal de tipo picador-suctor, por detrás de los ojos, y antenas cortas cetáceas. Los ojos son ojos compuestos. Bueno, la hembra mide 4,9 milímetros, es de una coloración amarilla, cremosa, dependiendo de la época del año. El aparato reproductor, el ovipositor, como pueden ver acá, es visible. Algunos de los que vinieron al viaje a las Breñas pudieron colectar chicharritas y les mostramos cómo podrían observar el ovipositor. Y consta de una serie de valvas de color oscuro, como pueden ver en la imagen. El macho es más bien de una coloración crema, pero más amarilla. Tiene un menor tamaño, 4,5 milímetros. El aparato reproductor no es visible a simple vista, como en el caso de la hembra. Solo lo que se ve es la cápsula genital. ¿M? Pero a campo, uno cuando se hace al ojo puede llegar a distinguir ambos sexos. El ciclo de Dalvulus maidis puede variar entre 24 a 40 días, dependiendo principalmente de la temperatura. Una vez que se produce la cópula, que tiene una duración de hasta 51 minutos, una hembra empieza a oviponer. A lo largo de toda su vida, según la bibliografía y estudios, digamos, en condiciones controladas, una única hembra puede llegar a oviponer entre 128 a 600 huevos. Em, en, en- entre 26 a 51 días, esta hembra puede estar oviponiendo grupos, digamos, de 4 a 19 huevos de manera endofítica, es decir, que con su ovipositor encastra los huevos dentro de las hojas. Estos huevos pueden ser dispuestos un 10% en la zona de la vaina, un 37% a lo largo de la nervadura central y un 53% dispersos en la lámina de las hojas. Pero lo más importante es que no son visibles a simple vista, como por ejemplo los huevos de chinches. En un periodo que va de 8 a 12 días, pueden llegar a eclosionar estos huevos emergen las ninfas, que inicialmente son translúcidas y luego van tomando una coloración más bien cremosa. Pasan por 5 estadios ninfales, como pueden ver en la foto, y entre los 16 a 28 días, esa ninfa se transforma, el último estadio ninfal se transforma en adulto. Los adultos tienen una longevidad variable entre 50 a 60 días, y una hembra, otra de las características que tiene Dálmunus, es que puede llegar a vivir hasta 90 días sin alimentarse. Esa hembra necesita o tiene un periodo de preoviposición que dura entre 2 a 4 días, donde ella necesita alimentarse del cultivo de maíz. Entonces, para que ustedes vean cómo emergen las ninfas de las hojas que están de esos huevos dispuestos de manera endofítica en las hojas, les traje este videíto, donde lo que se puede ver es la eclosión, digamos, de una ninfa de una hoja del cultivo, de un cultivo de maíz. Esto se produjo tuvo una duración de más o menos entre 5 a 10 minutos. Se produjo la eclosión de esta ninfa. Otra cosa que pueden ver es el color, digamos, como les decía hoy, que inicialmente cuando empiezan o cuando recién emergen, son de una coloración más bien translúcida, y luego se van tornando de una coloración más amarilla cremosa, digamos, a más oscura.
Otra de las características que pueden observar es que no nacen con las dos máculas o manchas de coloración oscura en el vértice de la cabeza, no carecen en el estado de ninfa, no presentan estos dos puntos negros entre los ojos. Em, sí, y tampoco presentan alas, hasta estados más avanzados de desarrollo ninfal, que lo que tienen son esbozos alares. Pero sí pueden ver cómo presentan espinas en las tibias, que nos dice a nosotros que se trata de eh, un ejemplar perteneciente a la familia de los cicadélidos. ¿Mm? Precioso. Bueno, continuando entonces, las ninfas, como les decía hoy, pasan por 5 estadios ninfales y tienen la característica de no poseer alas, sino que tienen vestigios alares o esbozos que pueden ver acá, ¿eh? Y por lo que no pueden realizar el vuelo, distinto del adulto, y por lo tanto hay menor probabilidad de capturarlas, por ejemplo, en las trampas pegajosas amarillas, salvo que la trampa esté metida dentro de un cultivo de maíz. Entonces, lo que sí pueden hacer, o lo que uno puede observar en un cultivo, es que dan como pequeños saltos, ¿eh? En sus primeros estadios ninfales presentan manchas oscuras que aparecen desde el octavo segmento abdominal y se acentúan en todo el cuerpo, como pueden ver acá. En estados ninfales más avanzados ya aparecen los vestigios alares a la altura del primer y segundo segmento abdominal. ¿M? El potencial biótico o la máxima capacidad que tiene esta especie para reproducirse si tuviera las condiciones ambientales óptimas, por ejemplo, si tenemos en cuenta la temperatura, a -5 grados y con baja humedad relativa, una hembra pone entre 1 a 2 huevos, o sea, muy pocos huevos, y estos huevos tienen baja viabilidad. Entre 10 a 20 grados centígrados, no a 17 grados, aún, por ejemplo, no hay eclosión de ninfas, o esas ninfas que eclosionan mueren y no llegan a adultos, pero los adultos o las hembras pueden sobrevivir varios meses sin alimentarse. Como les decía al principio, una hembra puede sobrevivir hasta 90 días sin alimentarse. Entre los 13 a los 40 grados centígrados, Dalbulus maidi se desempeña con éxito. Las temperaturas más bajas, o sea, menores a 13 grados, disminuye la postura de huevo, pero a partir de los 20 grados, que es lo común que nosotros tenemos en nuestra zona, la cantidad de huevos que la hembra es capaz de oviponer se incrementa con la temperatura. Por ejemplo, en este estudio, bajo condiciones controladas, pusieron hembras a 23 grados y llegaron a producir hasta 660 individuos. A 26 grados, quizá con temperaturas más altas, produjeron una menor cantidad de individuos y a 29 grados una cantidad aún menor. Entonces, con esto, lo que nosotros tenemos que saber que tanto temperaturas muy bajas como temperaturas muy altas influyen en el potencial biótico que tiene esta especie, ¿eh? También que la temperatura va a influir en que en la oviposición, en la incubación de estos huevos, en el desarrollo y en la supervivencia de esta especie. Causa Dálvulus es muy importante porque causa dos tipos de daño. Uno es el daño directo que lo hace al alimentarse, porque, como decíamos al principio, tiene su aparato bucal, como pueden ver acá, de tipo picador suctor, que lo que ocasiona son microperforaciones en las hojas, como pueden ver acá, buscando las células del floema, y también excreta una sustancia pegajosa que se deposita sobre las hojas y favorece a la formación de fumagina. La hembra puede llegar a ocasionar daños también porque deposita sus huevos de manera endofítica sobre las hojas, o sea, inserta los huevos en el interior de las hojas, y ocasiona este tipo de perforaciones. ¿M? Pero el daño más importante que tiene esta especie, y en general algunas de las especies dentro de este orden, es que es el indirecto, digamos. Porque en el caso de Dálvulus o la chicharrita del maíz, transmite enfermedades asociadas al achaparramiento del maíz, como ser el fitoplasma, maíz bayistán, o también conocido como enrojecimiento del maíz, el Espiroplasma kunkeli, conocido como corn stand espiroplasma, causante del o amarillamiento del maíz, el virus del rayado fino o raquitismo del maíz y un Gemini virus descubierto en la campaña 2021-22, causante del mosaico estriado del maíz. ¿Mm? Como un plus que les voy a contar, pero que después vamos a volver a ver cuando hablemos de plagas del cultivo de maíz,
es cómo transmite la chicharrita de Albulus maidis las enfermedades. Entonces, una chicharrita sana necesita alimentarse de una planta infectada con alguno de estos patógenos, por ejemplo, causantes del espiroplasma o del fitoplasma o del virus del rayado fino durante un determinado periodo de tiempo que va a depender del patógeno. O sea, necesita, si esta planta estuviera infectada con espiroplasma, esta chicharrita necesita alimentarse durante 1 hora para adquirir ese patógeno. ¿Eh? Si estuviera infectada con fitoplasma, necesita alimentarse durante 2 horas para adquirir ese patógeno, fitoplasma. Si estuviera infectada con el virus de rayado fino, necesita más tiempo, unas 6 horas, para adquirir ese virus. Luego, esos patógenos se van a multiplicar dentro de la chicharrita, por eso se dice que la enfermedad es persistente, propagativa. Se van a multiplicar dentro del intestino y del cuerpo de la chicharrita, llegando a la hemolinfa, circula por todo el organismo y vuelve a las glándulas salivales. Esto también lo hace en un determinado periodo de tiempo que va a variar dependiendo del patógeno. Por ejemplo, para el espiroplasma este periodo, digamos, de multiplicación dentro del vector va a ser de 17 a 23 días. Para fitoplasma de 22 a 28 días y para el virus del rayado fino de 8 a 22 días. Entonces, una vez que la chicharrita adquiere esos patógenos, van a pasar 23 días o unos 30 días para que ella haya multiplicado esos patógenos dentro de su organismo y pueda llegar a transmitirlos a una planta sana cuando se alimenta. Entonces, después de este periodo que se llama latencia, de casi 30 días, los patógenos se ubican en las glándulas salivales de la chicharrita y a ella cuando se alimenta de una planta sana lo transmite. ¿Eh? En la planta también vamos a necesitar tener en cuenta que para que los patógenos invadan los vasos del floema va a pasar un determinado periodo de tiempo. Entonces, y esa planta se vuelve una fuente de infección. O sea que más o menos desde que una chicharrita adquirió el patógeno puede llegar a transmitirla a plantas sanas, van a pasar 30 días. Y que para que esas plantas se vuelvan una fuente de infección, va a pasar un periodo de tiempo que puede ser variable entre 9 a 40 días, si estoy hablando de espiroplasma, 3 a 14 días si estoy hablando de fitoplasma y 4 a 10 días si estoy hablando de virus de rayado